La doctrina de la Trinidad. Segunda parte. Hoy, hermanos, continuamos con la predicación, con la charla sobre la doctrina de la Trinidad. En el primer video veíamos algunos textos. Ahora vamos a profundizar en otros. En particular, ahora sí vamos a ahondar en textos de la nueva alianza, del nuevo pacto. En Juan 20:28 encontramos una declaración de fe hecha por el apóstol Tomás. Dice el texto: Tomás en respuesta le dijo: Señor mío y Dios mío. Literalmente las dos palabras que dice en arameo es Elohim mío y Adón mío, Señor mío y Dios mío. Esta es una clara declaración de la divinidad de nuestro Señor. Uno de sus apóstoles, al verlo resucitado, lo reconoce, lo proclama como Señor, como Dios. Vamos a continuar con los demás textos bíblicos. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: E indiscutiblemente grande es este misterio de la justicia. Esta palabra Él, sabemos que se refiere a Yeshua. Algunos manuscritos griegos lo han traducido como Dios, en griego Theos. Otros simplemente han dicho Yeshua y otros Él, como en el texto Peshita. Pero en el texto Peshita, Él es la contracción de Elohim. Es decir, en realidad lo que el texto dice es Elohim, o sea, Dios, fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y ascendido en gloria. Si no es Elohim de quien se está hablando, si no es Dios de quien se está hablando, hay un problema. Porque dice, Él, o sea, Elohim, fue manifestado en carne. Algunos dicen que Yeshua es simplemente un hombre. Si esto es cierto, qué raro o cuál es la novedad de que un hombre se haya manifestado en la carne. Todos los hombres, todos los seres humanos se manifiestan en la carne. Este es un verdadero problema para aquellos que no aceptan la divinidad de Yeshua. Pero el texto continúa diciendo: Él fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles. Otros han dicho que Yeshua es un ángel, un arcángel, pero, repito, qué raro tiene que un ángel haya visto a otro ángel. No tiene nada de raro. Entonces no se puede estar tratando aquí de que Yeshua sea un ángel. Dice, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y ascendido en gloria. Tampoco puede ser Hasatán de quien se está hablando, porque ascendió en gloria. Si no es un simple hombre, si no es un ángel y no es Satanás, solamente queda por eliminación Elohim, Dios. Dios es el que se ha manifestado en la carne. El problema de las versiones en español, hermanos, es que en español muchas veces los que hacen las traducciones bíblicas no la hacen de acuerdo al texto original. Y muchas veces por querer darle una supuesta traducción de acuerdo a la cultura, se pierde su verdadero significado. Vamos a analizar otros textos. En Tito 2:13, el apóstol Pablo dice: a la expectativa de la esperanza bendita y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Yeshua HaMashiach, es decir, a Jesucristo, para que me entiendan, se le llama gran Dios y Salvador nuestro.
qué grande es la Escritura. Yo no puedo asimilar cómo algunos grupos se atreven a negar la divinidad de Yeshua. En particular me refiero a los testigos de Jehová y a otros grupillos que niegan su divinidad. Las divinas escrituras nos afirman que desde la antigua alianza había profecías que Yahweh, que Dios, se haría hombre y redimiría a los elegidos, a los predestinados. En Hebreos vamos a encontrar algo parecido. Capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado a nuestros padres por medio de los profetas, desde la antigüedad, en muchas partes y de muchas maneras, de muchas formas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo, y por medio de quien hizo los mundos. Nótese que aquí en el versículo 2 dice que Yahweh hizo los mundos a través de Yeshua, pero hay que entender, solamente en todo lo existente hay dos categorías, creador y creación. O Yeshua es creador o es creación, pero si es creación no puede crear. Y aquí dice que Yahweh hizo todo a través de Yeshua. El versículo 3 dice: Él es esplendor de su gloria y la imagen de su esencia, y sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y Él, habiendo llevado a cabo en su persona la limpieza de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yeshua es la esencia, es la imagen y la gloria de Yahweh. En el versículo 6 de Hebreos 1 dice: y de nuevo cuando introdujo al primogénito en el mundo dijo: adórenlo todos los ángeles de Dios. Yahweh está dando la orden que los ángeles adoren a Yeshua, y sabemos que el único que se le debe de adorar es a Yahweh. El versículo 8 dice: mientras que del Hijo, Yahweh dice: tu trono, oh Dios, es eterno, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Yahweh llama a su Hijo Dios. Vamos ahora, amados hermanos, a analizar un texto que es un texto mesiánico, una profecía sobre el nacimiento de nuestro Salvador Yeshua. Este texto en la versión Peshita tiene una variante comparado con el texto Masoreta y el texto de la Septuaginta, pero me gustaría que lo analizáramos con calma. En Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido. No cabe la menor duda que se está hablando de Yeshua. Continúa diciendo: un hijo nos es dado, y la autoridad está sobre su hombro, y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Poderoso Dios Eterno, Príncipe de Paz. Repito este nombre que es importante: Poderoso Dios Eterno. Se le atribuye uno de los de las facultades, de las esencias de Dios, que es la eternidad, y se le llama Dios poderoso, igual que se le llama Dios en Juan 1:1, igual que el apóstol Tomás lo llamó Señor mío y Dios mío. Dios poderoso eterno. Debería bastar con estos textos bíblicos, hermanos, pero siempre habrá las personas que duden de todo ello. Mira, vamos a analizar ahora Mateo capítulo 2, versículo 11. Dice: y entrando a la casa, vieron al niño con Mariam, su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron obsequios:
oro, mirra e incienso. Los sabios de Oriente, los que popularmente la gente llama los Reyes Magos, dice que se postraron y lo adoraron. Y en ningún momento nadie los corrigió, nadie se los prohibió. ¿Por qué razón? Porque verdaderamente Yeshua merece toda la honra, la gloria y la adoración. En Mateo 28, del 16 al 19 dice: Entonces los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Yeshua les había señalado para reunirse, y al verlo lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Acercándoseles, Yeshua habló con ellos y les dijo: Toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos y sobre la tierra. Como te explicaba en el video número 1, en la primera parte, cielos y tierra en la mentalidad semita, aramea, significa todo lo creado. Dice que Yeshua tiene una autoridad sobre todo lo existente, sobre todo lo creado. Y dice: y tal como mi Padre me envió, o sea, con toda autoridad, también yo los envío a ustedes. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sobre esta parte, los que defienden la canonicidad del versículo 19, de la fórmula trinitaria, les bastaría para decir de que ahí se menciona las tres divinas personas. Lamentablemente, sabemos por algunas investigaciones que los llamados padres de la Iglesia, al citar Mateo 28:19, dicen: vayan y bautícenos en mi nombre. Lo más probable, lo más seguro, es de que el texto original haya dicho: vayan y bautícenos en mi nombre, es decir, en el nombre de Yeshua, tal y como vemos que se llevó a cabo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Si alguien dice que lo original es Mateo 28:19 de la fórmula trinitaria, puede ser válido, porque es las copias que se han conservado. Sin embargo, los que niegan la canonicidad de Mateo 28:19 de la fórmula trinitaria no se dan cuenta, amados hermanos, que la fórmula en el nombre de Yeshua lo que hace, en vez de negar la Trinidad, lo único que hace es darle más poder, darle más fuerza a la fe trinitaria. ¿Por qué digo esto, hermanos? Bueno, les digo esto porque en realidad, amados hermanos, la fórmula trinitaria es imperfecta en cuanto a la definición de la divinidad. En cambio, si decimos que es en el nombre de Yeshua, estamos afirmando su divinidad. En Joel 2:32 encontramos que todo el que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Pero Yeshua significa Yahweh salva. Es decir, Yeshua es Yahweh encarnado, Yahweh hecho hombre para redimirnos. Esto, en vez de perjudicar la doctrina trinitaria, la afirma de una forma inquebrantable, amados hermanos. Esto es algo que pocas personas han reparado en meditar, en reflexionar, y que es digno de que se tome en consideración. Esto ya estaba predicho desde Éxodo, capítulo 23, versículos del 20 al 22, donde dice: he aquí que yo envío un mensajero, en hebreo malak, que se puede traducir como mensajero o como ángel, al frente de ti para que te proteja en el camino y para que te introduzca a la tierra que yo he preparado. Sé cuidadoso delante de él y presta atención a su voz. No lo resistas, no sea que no perdone sus culpas, pues en él está mi nombre.
Pero si escuchas atentamente su voz y haces todo cuanto Él te diga, yo aborreceré a los que te aborrezcan y someteré a angustia a tus enemigos. Supuestamente este mensajero, este Malak de Yahweh, perdonará los pecados. Sabemos que el que nos adquirió el perdón de los pecados es Yeshua. Y dice que en él está el nombre de Yahweh. Razonemos, hermanos. Yahweh es eterno. Por tal motivo, todo lo que pertenezca a él es eterno, es santo, es perfecto, es infinito. Solamente un ser infinito, perfecto, santo, podía soportar en sí mismo el nombre, la autoridad, el poder de Yahweh. Yeshua es el que lleva el nombre de Yahweh. En él está el nombre de Yahweh, el único Dios verdadero. En él se cumple esta profecía. Ya para terminar la predicación de hoy, o el estudio de hoy, como lo quieras ver, amado hermano, quiero compartirte un texto, dos en realidad, que son una joya del texto Peshita. El primero se encuentra en Apocalipsis 1, versículos 6 y 7. Dice: He aquí que Él viene en nubes, está hablando de Yeshua, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron. Entonces todas las naciones de la tierra se lamentarán por Él. Sí, amén. Se está hablando de Yeshua, y ahora empieza a hablar Yeshua. Yo soy el Aleph y la Tau, dice Yahweh Dios, el que es, el que era, el que ha de ir, el Todopoderoso. Yeshua, el que ha de venir, versículo 7, en las nubes del cielo, es Yahweh Dios, el Todopoderoso. Si esto no es suficiente, hermanos, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, encontramos en el texto Peshita una maravilla, algo que no vas a encontrar en las demás Biblias. Dice: escribe al mensajero de la iglesia que está en Éfeso. Así dice, recuerda, hermano, el que está hablando es Yeshua. Dice: esto dice el Todopoderoso, que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina entre los 7 candeleros de oro. En el capítulo 1 encontramos que el que camina entre los candeleros de oro y tiene las 7 estrellas es Yeshua. Y aquí dice que Yeshua es el Todopoderoso. En unos días continuaré con esta serie de videos, de predicación, de clases sobre la Trinidad. Pero creo que hasta lo que hemos visto el día de hoy, hemos podido descubrir que desde el Génesis hasta el Apocalipsis estaba anunciada que el Mesías sería preexistente, sería divino, es decir, sería Yahweh hecho hombre, porque solamente Dios podía redimir al pecado, a la humanidad del pecado, y que muchas versiones han torcido los textos originales para acomodarlos como mejor les parezca. Sé prudente, hermano, en qué tipo de versión utilizas. Te recomiendo, te aconsejo humildemente que adquieras el texto Peshita. El texto Peshita se ha visto libre de toda corrupción, de toda deformidad, y es un texto valioso porque es el texto utilizado por los apóstoles y los primeros cristianos a lo largo de 2000 años. No es cualquier cosa, es una joya. Te dejo con el último texto de esta predicación. Filipenses 2, del 5 al 11 dice: y hay en ustedes este modo de pensar que también hubo en Yahshua HaMashiach, Jesucristo, quien siendo a la imagen de Dios, no consideró el aferrarse a ella, siendo que es igual a Dios, sino que despojándose a sí mismo, tomó la semejanza de un siervo, y fue semejante a los hombres.
y hallándose en la semejanza de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre más excelente que todos los nombres. Aquí se refiere al nombre de Yahweh. Yahshua es Yahweh salva. Para que toda rodilla se doble en el nombre de Yahshua, tanto los que están en el cielo y en la tierra, como los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua HaMashiach es el Adón, para gloria de Dios Padre. Aquí la palabra que se traduce como Señor es en realidad en arameo Marya, que significa Señor Yahweh. Y toda lengua confiese que Yahshua HaMashiach, que Jesucristo, es el Señor Yahweh, para gloria de Dios su Padre. Claro está que aquellos que no tienen el texto Peshitta o los textos originales son confundidos, son llevados a errores por gente que manipula todo esto. Les aconsejo humildemente que recurran siempre a los textos originales, amados hermanos. De lo contrario, irán de error en error. Y, cosa curiosa, el texto de Filipenses es una profecía de Isaías 45:23, donde dice que Yahweh será adorado por todos y que ante su nombre toda rodilla se doblará. Esa profecía hecha por Dios mismo, por Yahweh, se cumple en Yahshua. No es que el apóstol Pablo se le haya ocurrido. El apóstol Pablo está citando Isaías 45:23. Próximamente continuaré con estas clases, estas predicaciones sobre la Trinidad. Que Yahweh te bendiga a través de su Hijo Yahshua HaMashiach. Amén.